La Valentina Teatro hace de las artes escénicas un espectáculo portátil. Y el Museo Nacional de Arte recibe a Stefan Bruggemann. Les tenemos absolutamente todas las imágenes. Rafael García Villegas, amigos, amigas, quédense en Noticias 22. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos este martes. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y hoy iniciamos con un homenaje a un gran personaje, un representante de la contracultura. En México sí, y en el mundo porque fue muy polifacético. Muy polifacético, muy querido, muy recordado también por su obra, marcó a una generación. Así recordamos a José Agustín. Durante más de 50 años, José Agustín cimentó una de las trayectorias creativas más respetadas del ámbito cultural mexicano gracias a su originalidad, irreverencia e inagotable rebeldía. Obras como La tumba y De perfil hicieron de él un estandarte de la contracultura y las letras urbanas. Mientras que Ciudades desiertas, Se está haciendo tarde y los 3 volúmenes que comprenden su tragicomedia mexicana lo consagraron como uno de los más influyentes y prolíficos escritores mexicanos de la segunda mitad del siglo XX. Su talento para contar historias, sin embargo, comenzó a florecer muchos años atrás. Cuando estaba muy niño, empecé a hacer cómics. Entonces inventaba mis historias, creaba mis personajes y tenía cierta facilidad para el dibujo. Entonces iba haciendo mis historietas. Y luego de repente me di cuenta de que estaban empezando a desaparecer los dibujos de las historietas. Iban predominando las palabras. Y ya de repente, cuando estaba en quinto de primaria, me acuerdo muy bien, ya me salió lo que sería mi primera novela. Tapatío de nacimiento, pero acapulqueño de corazón, José Agustín irrumpió en el medio literario con su novela La tumba, que comenzó a escribir con tan solo 16 años de edad y terminó de pulir tiempo después en el taller literario de Juan José Arreola. Inspirado por autores como Nabokov, Sartre y Camus, el joven escritor inauguró, acaso sin saberlo, una nueva corriente literaria que insufló un aliento de renovación a las letras nacionales, al incorporar elementos de la cultura pop y retratar con gran sensibilidad las preocupaciones, motivaciones y anhelos de los jóvenes de la época. Empezaste a ser muy controvertido desde el principio, rebelde. ¿Fuiste rebelde? Sí. Sí, claro. Yo sí fui un rebelde sin causa. Artista multifacético, practicó la escritura en casi todas sus formas e incursionó en otras disciplinas. Por supuesto, fue narrador, ensayista, traductor y dramaturgo, pero también docente, periodista, promotor cultural, director y guionista de cine, así como conductor de programas televisivos y radiofónicos. A pesar de ser considerado uno de los iniciadores y líderes de la llamada literatura de la onda, denominada así por la escritora Margot Glantz, siempre manifestó que ese término le parecía reduccionista. Entre algunas gentes, sobre todo desde Estados Unidos, les pareció como atractiva la idea de que tuviera un nombre del movimiento y empezaron a utilizar onda. Pero yo mismo, incluso hay un libro que está dedicado a todo lo que yo escribo que se llama The Onda and Beyond. ¿Y qué es mejor, The Onda o The Beyond? Beyond, The Beyond, pues toda la vida. En el año 2009, a raíz de un accidente ocurrido durante una conferencia en el Teatro de la Ciudad de Puebla, el autor tomó la decisión de retirarse de la vida pública. Así pasó más de 3 lustros, alejado del foco mediático y rodeado de su familia en su casa de Cuautla, Morelos, donde escribió la inmensa mayoría de sus obras. José Agustín, la historia te tiene como el líder de la literatura de la onda. Ay, no, por el amor de Dios. ¿De la onda o nada? No, ni maíz paloma. Ni maíz paloma. Hoy despedimos a una de las figuras literarias más entrañables que ha dado México, un transgresor de espíritu rebelde, cuya obra cada día refrenda su vigencia y gana nuevos lectores.
Un abrazo fraterno a sus familiares, amigos, a Margarita, a Andrés, a Agustín y a nuestro querido amigo Jesús, quien ha sido colaborador también de este espacio. Los abrazamos y les esperamos pronta resignación para todos ustedes. Efectivamente, una figura muy importante dentro de la literatura que rompió esquemas y bueno, pues esto se dio a la par de otros personajes como Gustavo Sáenz, como Parménides García Saldaña, con obras como Gazapo, como Pasto Verde. Ya se mencionaba que Margot Glantz habló de esto en un artículo, en un ensayo que hace y que titula, si no me equivoco, Literatura y Onda. Vamos a hablar de eso en un momentito más. Más adelante. Primero vamos a recordar otros testimonios, rescatamos unos testimonios aquí en Noticias 22, hablando de la trascendencia de José Agustín. Es un autor que ha querido la crítica encerrar de una manera muy poco amable en un periodo de la historia de México, diciendo que es literatura de la onda, es decir, que es literatura hecha al calor de los sucesos de la contracultura de los finales de los 60, principios de los 70 y engloban ahí en ese mismo término a Gustavo Sáenz y a Parménides García Saldaña, y en realidad José Agustín es mucho más, igual que Parménides, igual que Gustavo Sáenz, es mucho más que eso. La crítica busca ordenar, piensa cómo ordenar y cómo proponer ordenamientos para la lectura de las obras. Se mantuvo la idea de los escritores de la onda, los escritores que estaban en ese lado, que se leyeron también bastante en su momento, desde que somos muy chicos, mi generación, somos unos 8 o 10 años menores que él, lo leímos también en juventud, desde más o menos la preparatoria, ese primer libro, La tumba, que le editó Juan José Arriola, y que nos permitió llegar a una literatura que refrescaba la atmósfera de lo que entonces leíamos. Tengo en mi consideración que José Agustín es un autor que va a tener una durabilidad mucho mayor. Las nuevas generaciones lo van a ir leyendo por esa frescura que comenta. José Agustín es fundamental en muchas áreas, en muchos géneros. No solamente literarios, sino musicales, cinematográficos, pues fue un creador de guiones, un impulsor junto con García Márquez de películas, premios cinematográficos en México. Tienes libros muy importantes como Arma Blanca sobre la violencia. En México tienes libros como 2 horas de sol, donde curiosamente, digamos, de un huracán en Acapulco, se desata una historia entre dos, digamos, burócratas. Finalmente, digamos, tienes una enorme cantidad de historias. Era un gran contador de historias. José Agustín se le ubica, digamos, también como un innovador del lenguaje en la literatura, porque finalmente retoma el habla de la calle, no solamente de los jóvenes de los 60, también ahí hay un equívoco de decir José Agustín escribía en este idioma extraño del hipismo mexicano. No, finalmente ese lenguaje de la calle lo podemos ver en muchas de sus novelas. Yo creo que Se está haciendo tarde es la novela que más se queda. A mí me gusta mucho Ciudades desiertas, y pensando en su obra de cuentista, yo recomendaría a la gente que por primera vez se va a acercar a él que lea un cuento llamado ¿Cuál es la onda?, que permite ver la gran calidad de narrador. Tiene una gran capacidad de contar, que para un narrador pues es una cualidad natural. Esas grandes, ese potencial de narrar cosas, de entrar a la vida cotidiana
y con profundidad, porque el lenguaje coloquial no solamente es una alusión a lo inmediato, sino también hay contextos, subtextos que permiten tener estas dobles, triples lecturas de frases y de propuestas de estructura narrativa que dejan ver mucho más allá, que proponen mucha mayor profundidad. Creo que eso es singular en José Agustín. Pero también tienes el José Agustín de la crónica política, que es los tomos de Tragicomedia Mexicana, que fue un libro que no le gustó al PRI, que no le gustó al PAN y que lo criticaron que porque le habían fallado unas fechas y tal, pero finalmente es una crónica periodística de lo que sucedió en México en la política en los años del priismo y después de esto que se llamó el PRIAN. Es para mi generación, la generación anterior, y supongo que la que sigue de la mía, digamos, de los nacidos ya en los 80s, un detonante para escribir. En su cuenta de ex, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura Federal, lo describe como un rebelde con causa, afable, desenfadado y de brillantez infinita, quien con su pluma alimentó la literatura, el teatro, la música y el cine. Y nos platicabas hace unos instantes, Laura, de este término que no le gustaba mucho a José Agustín, que lo encasillaran como generación de la onda. Es como reduccionista. Sin embargo, tanto el texto escrito en su momento por Margot Glantz como también Carlos Monsiváis se refiere acerca del tipo de literatura que viene con esta generación que tiene un lenguaje en el que se dice qué buena onda y vientos y toda esta serie de palabras que usan todas las generaciones de jóvenes y que van adaptando y que van cambiando con el tiempo, se utilizaba por parte de los representantes de esta generación, lo cual era muy natural, muy fresco, y también la utilización de la música como un elemento muy importante en su obra, la música de los Doors, de los Rolling Stones principalmente. Bob Dylan está muy presente en esta generación y pues es la frescura de una nueva manera de buscar, y pues ahí estaba también los movimientos estudiantiles y políticos en todo el mundo y en México, ¿no? Y a propósito de esta ausencia y de esta clasificación, también hoy nos habló Margot Glantz. Generaciones recuerdan a José Agustín como una figura representativa de la contracultura en México y una de las voces imprescindibles de nuestras letras. Fue tal el impacto que tuvo que tras la publicación de su cuento ¿Cuál es la onda?, Margot Glantz acuñó el concepto de la literatura de la onda. Yo lo leí desde que publicó La tumba y inmediatamente a Sáenz lo conocía yo mucho también. Entonces me parece muy importante a ellos, tanto a Agustín como a Sáenz, no les gustó que les pusiera yo como etiqueta literatura de la onda, pero curiosamente todo el mundo la conoce como literatura de la onda. El lenguaje adolescente y esta nueva forma de comunicación representó un cambio en el panorama literario nacional que inspiró a nuevas generaciones de escritores. Es una forma nueva de incursionar en la escritura. Es la posibilidad de insertar un nuevo tipo de lenguaje dentro de una literatura que era profundamente solemne y que se sentía fundamentalmente épica. No es un lenguaje que no haya sido muy trabajado, a pesar de que parece absolutamente espontáneo. Si no hubiera sido un lenguaje con un trabajo detrás que estructuraba una forma nueva de escribir novela, no hubiera tenido el éxito que tuvo, ni la influencia que tuvo en numerosos escritores. Y pues a seguir leyendo, a seguir recordando a través de sus escritos a José Agustín. Y a propósito de referentes de la cultura y del periodismo, hoy evocamos la memoria de otro grande. Fernando Benítez.
Ensayista, narrador y dramaturgo, Fernando Benítez fue uno de los referentes del periodismo cultural en México por casi 70 años. Siendo apenas un joven, comenzó a escribir en periódicos, adentrándose así en un mundo que se convertiría en el eje de su vida profesional e intelectual. En los años 30, se inició como reportero y editorialista en la famosa Revista de Revistas y en el diario El Nacional, del que más tarde sería director. Durante toda una vida dedicada al quehacer periodístico, fundó y dirigió publicaciones de gran repercusión, como la Revista Mexicana de Cultura y los suplementos México en la Cultura del periódico Novedades, La Cultura en México de Siempre, Sábado de 1+1 y La Jornada Semanal, donde logró reunir a los mejores autores de su tiempo e impulsó la consolidación de otros tantos. El llamado padre de los suplementos culturales, destacó también por su trabajo como cronista e historiador. En su producción encontramos obras como Viaje al Centro de México, Un indio zapoteco llamado Benito Juárez y De la Conquista a la Independencia. Fernando Benítez nació en la Ciudad de México un día como hoy, pero de 1912. Hacen un balance de la campaña Historias que sobreviven, que da cuenta de la violencia contra los periodistas en México. México actualmente es el país más violento, más mortífero para la prensa a nivel mundial. México es el país en el que más periodistas se asesinan y lamentablemente también el país en el que más periodistas se desaparecen, y frente a esto tenemos un amplísimo espectro de impunidad. Tratándose del asesinato, rebasamos el 98%. Tratándose de la desaparición, la impunidad es del 100%. Hay muchos periodistas que están constantemente siendo amenazados de muerte y que ya inclusive ni siquiera denuncian, porque saben que no va a tener una repercusión. La denuncia lo único que van a obtener es desgaste en las instituciones y que corren el riesgo de que se lleguen al extremo donde los criminalicen y al rato ellos resulten los responsables. El gravísimo problema de la impunidad en México corre por doble vía. Por un lado tenemos fiscalías que son omisas, que no echan a andar el aparato de procuración de justicia para investigar estos crímenes, para identificar a los responsables intelectuales, materiales, para llevar ante los tribunales de justicia con un caso muy bien armado y sustentado respecto de los responsables. Y por otro lado tenemos fiscalías que echan a andar la maquinaria institucional para criminalizar periodistas o para recrear las verdades oficiales. Es necesario decir que estos crímenes no son de este sexenio, ¿no? Como bien lo mencionas, ya hace 10 años la Oficina de Naciones Unidas nos lo advertía. Las agresiones contra la prensa devienen de sexenios atrás. Y vemos cómo en la silla presidencial llegan presidentes de diversos partidos políticos. Han pasado al menos los que eran más representativos, PRI, PAN, ahora Morena, y ninguno ha llegado con la voluntad política para atender esta problemática y solventarlo. Historias que sobreviven es una campaña que Propuesta Cívica lanzó el 5 de diciembre de 2023 y que va a cerrar el 7 de febrero de 2024. Es una campaña que busca escenificar o transmitir a la sociedad el último momento de vida de la persona periodista, en el momento en el que fue asesinado, pero también busca recuperar las historias que estaban contando. Y sin duda el tema de la seguridad es un reto para la nueva persona que llegue a la silla presidencial. El tema de la militarización es un tema que preocupa gravemente a organizaciones de sociedad civil.
Así fue evocada la memoria de uno de los referentes del muralismo. Se cumplió medio siglo de la partida de David Alfaro Siqueiros. El pasado 6 de enero se cumplieron 50 años de la partida de David Alfaro Siqueiros y esta mañana el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México rindieron un homenaje al muralista mexicano en la Rotonda de las Personas Ilustres. Estoy muy emocionado, son 50 años, parece que fueron ayer de estar aquí. Todavía lo extraño mucho porque tuvimos una relación muy estrecha, muy fuerte. Fue mucho más que no fue mi abuelo, fue mucho más que un padre, pero por mucho. Siqueiros fue un activista político, ¿no? También su trabajo artístico, ¿no? Evidentemente era un trabajo comprometido políticamente, comprometido socialmente, con el arte público. La ceremonia se dio en medio de la rotonda, en presencia de familiares y amigos y ante la lámpara votiva que vela por él y otros personajes como Jaime Torres Bodet o el cenotafio de Sor Juana Inés de la Cruz. Siqueiros prevalece en la memoria de sus cercanos y conocidos como un hombre que encaró las injusticias y que siempre abogó por la paz. Es hijo de su época, ¿no? Y él en uno de sus manifiestos, publicado en el 21, a los plásticos de América, mencionaba que el arte vital es aquel que responde a su contexto, ¿no? A su contexto histórico. Para mí es el hombre más importante que ha tenido México el siglo XX. Mucho más que Rivera, y que la Frida, y que otros más. ¿Por qué? Por una razón. Porque Siqueiros estuvo en la cárcel más de 20 veces por sus ideas políticas. Siempre se mantuvo en su postura. Nunca se vendió. Y Rivera era muy oportunista. David Constantino acompañó a Siqueiros hasta los últimos minutos de su vida en 1974. Siempre me aconsejó, siempre me ayudó, me apoyó, me estimuló, ¿sí me explico? Un hombre fuera de serie. No he vuelto a conocer a una persona en mi vida con esa calidad humana. Él quería vivir. Yo me recuerdo que ya con la enfermera unos meses, 2 meses antes, no se puede levantar, se subía a los andamios, con la enfermera bájese, le decía a la enfermera o lo bajaban. Quería seguir trabajando. Este año, en el día del deceso del artista, se publicó en la Gaceta Electrónica Piso 9 un dossier conmemorativo con artículos y se presentaron una serie de cápsulas en las redes sociales del CENIDIAP. La conmemoración de este aniversario continuará con algunas jornadas académicas de investigación y debate organizadas por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas. Estas tendrán lugar del 21 al 23 de febrero en el Aula Magna José Vasconcelos del CENART. Con imágenes de Saúl Nieto y Francisco Hidalgo, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y estas dos líneas del arte buscan conducirnos a la reflexión o a la espiritualidad. El artista plástico mexicano Stefan Bruggemann recorrió el acervo del Museo Nacional de Arte con el objetivo de inspirarse para crear obra con perspectiva contemporánea. Centrándose en el arte novohispano y su carga religiosa, Bruggemann creó 12 cuadros ex profeso para la exposición Dos líneas, Fe. Yo creo que a veces los espacios vacíos a veces son los más importantes para reflexionar, más que cuando está una saturación, se pierde el significado, ¿no? Entonces, también eso me llamaba mucho la atención de la cruz, cómo un símbolo tan simple abarca mucho y tiene una fuerza y un poder inmenso. Creadas desde una perspectiva conceptual y minimalista, el artista contrapone a través de la técnica la concepción novohispana y contemporánea. La técnica, quise contrastar una técnica antigua, que era la aplicación de la hoja de oro, que es muy presente en todos los ornamentos y pinturas religiosas, y después hacer estas dos líneas gestuales con spray, que es una herramienta que es muy contemporánea y que también refleja mucho la inmediatez y la rapidez que es parte de nuestro contexto sociopolítico humano. La mayoría de sus piezas muestran el signo de la cruz en el centro de grandes lienzos dorados, pero destaca una pieza que, con pintura de aerosol, presenta una cita de San Agustín.
Aunque la economía visual en sus lienzos contrasta con la creación novohispana, en el fondo Stefan Brueggemann describe el recurso de la imagen como una constante en la religión y en los pensamientos. Siguen siendo estrategias que son muy presentes, aunque se desdoblan en otros territorios, pero si tú piensas en la política, en la publicidad, en todos estos sistemas de creencias, están muy presentes. Me gusta más pensar que son como unos grandes espejos para reflexionar y yo creo que la espiritualidad y el cuestionamiento es a veces muy personal. Estas 12 piezas fueron creadas en la Ciudad de México y serán presentadas en la exposición Dos Líneas, Fe, en el Museo Nacional de Arte a partir del 1 de febrero de 2024. Una de ellas será colocada en diálogo entre 2 piezas del acervo del MUNAL. Noticias 22, Víctor Gaspar. Les comentamos que hubo nombramientos en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM que dirige Rosa Beltrán. Les vamos a decir quiénes son. El músico, compositor y pedagogo José Julio Díaz Infante va a asumir la Dirección General de Música. La escritora y editora Julia Santibáñez estará al frente de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Mientras que la investigadora académica y curadora Sol Enaro se desempeñará como directora del Museo Universitario del Chopo y el antropólogo Pablo Landa será director del Museo Experimental El Eco. Por su parte, la actriz y directora Isabel Toledo será titular de la Cátedra Ingmar Bergman de Cine y Teatro y el escritor Eloy Urroz asumirá la titularidad de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. La periodista, editora y académica Almadelia Fuentes asumirá la coordinación de la Unidad de Investigaciones Periodísticas y el programa Piso 16 Laboratorio de Iniciativas Culturales será liderado por la gestora cultural Nicole Figueroa. Enhorabuena para todos ellos al frente de las áreas fundamentales de cultura de la UNAM. Bueno, pues vamos a una pausa, que tengan una muy buena gestión y estaremos acercándonos a las diferentes áreas poco a poco para conocer sus proyectos y tenemos más información en un instante. Aquí en Noticias 22 ya volvemos. Hay prácticas que debilitan el sano ejercicio de la democracia. Que genera desconfianza y silencia la participación. Que no permite el progreso y fomenta la desigualdad. Que elimina la certeza del resultado. Por ello, el Tribunal Electoral trabaja con transparencia y rinde cuentas para ganar tu confianza. Sus sentencias contribuyen a la inclusión, a la paz social y a la estabilidad. Protege tu decisión y brinda certeza a la democracia. Tribunal Electoral. Protege tu voto, defiende tu elección. Quiero lo mejor para México. Más oportunidades. Que podamos jugar y sentirnos seguros. Más empleo y bien pagado. Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien. ¿Ya tienes tu INE? A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero, recuérdales que tramiten su INE y se registren para votar. Tienen hasta el 20 de febrero. En las próximas elecciones es importante que su voz sea escuchada. Mi INE es mi voz en México. INE. De no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Te mintieron, te dijeron que la seguridad está resuelta. En donde se presenten esos casos, que nos avisen y actuamos. Te robaron la paz y la tranquilidad. Y a mí la gente me dice todo. Te traicionaron, te dijeron que te iban a cuidar y no lo hicieron. Ahí están las masacres. Tú quieres continuar con eso. PAN. Ahora les cuento 10 de las acciones con las que transformamos la movilidad en la ciudad. 2 cablebuses, 442 trolebuses nuevos, modernización del tren ligero, el trolebús elevado, 33 kilómetros de metrobús con una línea eléctrica, nueva línea 1 del metro, 253 kilómetros de ciclovía, 2.632 microbuses chatarrizados, 424 autobuses nuevos, una sola tarjeta de movilidad integrada. Se puede con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. Imagínate vivir sin miedo. Imagina disfrutar cada tarde y cada noche. Imagina poder abrir tus puertas. Imagina vivir sin rejas. Imagina poder despertar con una sonrisa todos los días, sabiendo que nada ni nadie podrá robarte la paz. Imagina más. Tú mereces
mereces más. Mereces seguridad. Tu familia merece más. Xóchitl, precandidata única a presidenta, PRD. Imagínate vivir sin miedo, que puedas salir a la calle con tranquilidad, que tu negocio sea solo tuyo, que nadie te robe la paz ni la tranquilidad. Eso quiero, que recuperes tu libertad, que tengas paz, que no seas tú quien esté tras las rejas de tu casa con miedo. Mereces un gobierno que sienta como tú, que trabaje para ti, porque mereces más seguridad. Por ti, por México. Tu familia merece más. Xóchitl, precandidata única a presidenta, PRI. Y aquí una reflexión sobre el poder liberador de la creación musical. Julio Estrada prefiere llamar a los compositores creadores musicales, porque son artistas que hacen una reflexión nueva sobre el proceso de crear y realizan un trabajo de investigación a partir de la imaginación. Para el investigador mexicano, crear es liberarse de la realidad. Una de las funciones del arte es la de librar al propio artista, pero librar también a los demás. Por ejemplo, cuando alguien escucha una sinfonía de Beethoven, se percata de que este señor enviaba mensajes que no requerían tener una gran formación cultural para entenderlos. Beethoven escribió para gente muy sencilla. No escribía para los aristócratas como Mozart, por ejemplo. Escribía mandando mensajes que son casi como llamar a tu puerta, ta, 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 tan. Con creadores como Beethoven se inició la renovación de la música, asegura Estrada. Su pasión por este tipo de sonidos lo ha llevado a rescatar y conservar la música nacional a través de los archivos. Así, en colaboración con un grupo de colegas, editó la colección La Música de México, que comprende 10 libros, 5 de ellos de historia que abarcan desde lo prehispánico hasta lo contemporáneo, así como una antología de música mexicana. No se habían publicado muchas partituras del virreinato. Tampoco se conocían mucha música del siglo XIX. Había obras, por ejemplo, del periodo nacionalista, imagínense, por ejemplo, de Julián Carrillo, que sigue siendo un desconocido. Ahí publicamos una obra de él. Salvaguardar el patrimonio musical del país, gran parte de él en el olvido, es uno de los objetivos principales del trabajo de Estrada. Una labor que puede verse en el Archivo de los Músicos Disidentes Mexicanos que resguarda la UNAM y que contiene documentos de compositores como Higinio Rubalcaba. Hemos hecho una labor de limpieza de los documentos, es decir, quitarles el polvo, quitarles los hongos, preservarlos en hojas que no sean, en un material que no sea ácido. Y dichos archivos no deben de quedarse en las casas de los familiares. Que eso después se va perdiendo. Los propios familiares a veces prestan las obras, las difunden, etcétera. Creen que pueden encargarse de ese trabajo. Yo creo que eso es un error. Creo que le toca a las instituciones el hacerse cargo de ese resguardo a condición de que hagan bien su trabajo. Noticias 22, Karen Rivera. Entre lo orgánico y lo onírico, este creador nos comparte una forma distinta de leer el mundo por medio del arte. Para llegar al resultado final de su obra, que se caracteriza por su alto grado de precisión, Sergio Elefante pasa mucho tiempo observando cada detalle, hasta memorizarlo para disfrutar del desarrollo de la pieza artística. Es una técnica que le aprendió a su abuela. Aprendí como a leer su perspectiva de cómo asociarse con el mundo, ¿no? Cómo imaginar como las porciones de los colores, las texturas, ¿no? O sea, cosas que si te ponen a ti en un contexto, pues tú sabes que observas y que no. Pero a través de un puente tan complejo como era mi abuela, ella te decía texturas, colores, sensaciones, sabores. A ella también le debe su nombre artístico. A través de eso le agarré tanto cariño y el vínculo se hizo tan fuerte entre nosotros dos que yo ya asumí que éramos como una manadita, ¿no?, de elefantes, y ya tomé como ese seudónimo para mí. Su creatividad se enriqueció de los paisajes naturales de la ciudad de Jalapa. Yo grababa como muchos aspectos en Jalapa que me llamaban mucho la atención, ¿no? Las abejas entrando en las flores, cómo crece el musgo, las texturas de la humedad en la pared, las nubes, cómo se mueven.
los colores, los sonidos, o sea, todo eso me ha hecho como un repertorio bien amplio de las capacidades de la textura. Su obra la define como orgánico y onírico. Me di cuenta que me llamaba muchísimo hacer animales, ¿no? Y ya poco a poco lo fui haciendo como un poco más consciente, por así decirlo, y me metí como en una línea de pensamiento en donde yo realmente sentía que que los animales eran mis maestros, ¿no? Porque había muchos aspectos en ellos que no se veían tan reflejados en los humanos. Durante su trayectoria, ha experimentado con procesos y materiales mixtos, encontrando desafíos y sorpresas en su camino artístico. Sus trazos han sido plasmados en serigrafía, grabado, murales, litografía y tatuajes. Actualmente, trabaja en una exposición que se montará a mitad de año y en una serie nueva. Como hablo de la ausencia, también la ausencia de color tiene que ver ahí un tema específico. Sergio no mide el tiempo. Tampoco busca generar un estilo que lo haga popular. Solo observa el mundo para ofrecer a través del arte una visión más enriquecida y expansiva de la existencia. En eso radica como el arte, ¿no? Generar puentes con las personas para que ellos mismos se pongan el filtro de arte y puedan leer el mundo, ¿no? Noticias 22, Óscar Cortés. En estas páginas donde converge la historia europea con la de América Latina y el Caribe, nos invitan a reflexionar sobre las distintas ópticas de un mismo suceso histórico. Un panorama general de la historia política de América Latina entre 1945 y 1948, particularmente de la relación que tuvo el gobierno español en el exilio antifranquista con el gobierno de Guatemala, Venezuela y Panamá, es lo que presenta el investigador José Francisco Mejía en una propuesta editorial que muestra una resignificación documentada del llamado progresismo. Lo que yo intento hacer en este libro es demostrar que desde los años 30, 40 y 50 había también registro de progresismos en diferentes gobiernos latinoamericanos, encabezados en México quizás por Lázaro Cárdenas, en Colombia por Alfonso López Pumarejo, en Cuba con Ramón Grau San Martín. Este libro, titulado Guatemala, Venezuela y Panamá ante el gobierno español en el exilio, 1945-1948, se divide en 4 capítulos. El primero presenta un caleidoscopio de cómo algunos presidentes progresistas latinoamericanos vivieron el exilio. El segundo muestra una recuperación política del exilio español en América Latina y cómo se forjaron los frentes antifranquistas al calor de la Segunda Guerra Mundial. Un tercer capítulo que es propiamente ya la historia política de este exilio en estos 3 países, cómo se van fraguando las cuestiones diplomáticas, los primeros embajadores de la República Española en estos 3 países, cómo se van presentando las credenciales, cómo se van dando los manejos diplomáticos dentro del gobierno exiliado español que se funda precisamente en México en agosto del 45. El cuarto capítulo se centra en lo que ocurrió en 1948 en América Latina, año en el que algunos gobiernos de esta región comenzaron a caer por golpes de Estado y movimientos sociales, un tema que, a decir del autor, se necesita analizar a detalle. La propuesta editorial es una publicación del libro Sunam. Noticias 22, Karen Rivera. Hoy en nuestra memorabilia de cintas con aniversarios cerrados, volvamos la mirada a aquellas que cumplen 40 años y además fueron inicio de una saga de películas como Terminator o Pesadilla en la calle del infierno. 1984 fue una especie de annus mirabilis para la industria cinematográfica. Ese año, grabado en el imaginario colectivo antes de haber iniciado siquiera, el imperio de las franquicias comenzó su expansión. Si bien la distopía orwelliana del Gran Hermano no se cumplió a cabalidad, el mundo se vio amenazado por una intensa actividad paranormal que tuvo como epicentro la ciudad de Nueva York. Menos mal que los cazafantasmas entraron al quite y de paso llenaron las salas de cine de todo el mundo. Es una película extremadamente divertida, apoyada en un reparto impresionante en el que estaba Bill Murray, por supuesto, pero también Dan Aykroyd, también estaba por ahí Sigourney Weaver. La idea de un grupo de gente que se dedica a lo sobrenatural, básicamente se inauguró en su forma moderna en esa película,
Por supuesto, siempre han existido ese tipo de personas. Los Cazafantasmas logró estar en el top 3 de las cintas más taquilleras de 1984. Su exitosa fórmula propició el nacimiento de una franquicia que ha tenido altas y bajas durante 40 años y que, como tantos otros títulos de explotación nacidos en aquella década, se mantiene viva gracias, en buena medida, a la fiebre nostálgica de nuestro tiempo. Con el paso del tiempo, Cazafantasmas ha sido una franquicia que ha tenido una suerte mixta. Creo que realmente la gran película de Cazafantasmas es solo una, que es la primera. La película con la mayor recaudación mundial de ese año fue Indiana Jones y el Templo de la Perdición, la segunda entrega de la saga y, cronológicamente, una precuela de Los Cazadores del Arca Perdida. Sí es una película oscura, pero también es una película divertida, nunca deja de serlo, y creo que su oficio cinematográfico trasciende el género. La segunda aparición cinematográfica del célebre arqueólogo y aventurero, creado por George Lucas y desarrollado por Steven Spielberg, supuso la consolidación de un personaje icónico de la cultura pop. Tenemos un héroe icónico por donde se le vea, no solo por lo que hace, sino por cómo se ve. El sombrero, fedora, el látigo, la chamarra de aviador. Indiana Jones es un personaje de esos que se dice que son más grandes que la vida. En 1984, el mundo también conoció a los Gremlins, esas criaturas adorables con el potencial de convertirse en monstruos endemoniados. Es una película extremadamente divertida, extremadamente inventiva, es además un testimonio de la importancia y el valor que tienen los efectos especiales prácticos en las películas. Dirigido por Joe Dante, este clásico ochentero no llegó a ser una franquicia, gracias y por fortuna al fracaso de su secuela de 1990. Rara vez sale bien exprimir de más a la gallina de los huevos de oro. Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, ahorita de los Gremlins ya hay una serie, ya hubo una serie animada. Y a propósito de series, contra viento y marea, los Emmys lograron su gala. Luego de ser aplazada por más de 3 meses, debido a la huelga de actores y escritores de Hollywood, anoche se realizó en el Peacock Theater de Los Ángeles la ceremonia de entrega de los premios Emmy 2023, que reconocen a lo mejor de la pantalla chica. Las aclamadas series Succession y The Bear se alzaron como las triunfadoras absolutas de la gala. La primera, una producción de HBO creada por el británico Jesse Armstrong, se llevó 6 reconocimientos, entre ellos el premio estelar a la mejor serie dramática. Así también, los miembros de su elenco Matthew Macfadyen, Sarah Snook y Kieran Culkin fueron galardonados en las categorías de Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz Protagonista y Mejor Actor de Drama, respectivamente. Por su parte, la comedia dramática The Bear, creada por Christopher Storer para FX, obtuvo 5 estatuillas, incluidas las de Mejor Actor Principal en una serie cómica para Jeremy Allen White y Mejor Serie de Comedia. En contraste, The Last of Us se convirtió en la gran perdedora de esta 75ª edición. A pesar de haber ganado previamente 8 de las 24 categorías en que estaba nominada, la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey no sumó ningún premio durante la ceremonia televisada. Increíblemente, la serie de culto Better Call Saul se despidió oficialmente de los premios Emmy sin haber conseguido una sola estatuilla en 8 años, tiempo en el que recibió más de 50 nominaciones. Esto es cuando menos llamativo, pues hay quienes la consideran la mejor serie de la historia. La caravana Mesli llegará a Acapulco en apoyo de la niñez afectada por el huracán Otis. Partiendo de la idea de que generar comunidad es central para la atención a grupos prioritarios, como los niños, los adultos mayores, las personas discapacitadas y familias en migración, el Sistema Nacional DIF presenta su estrategia para 2024. Y para ello creemos que estas comunidades deben contar con 1. Centro de atención a primera infancia. Vamos a abrir 65 centros de atención a primera infancia en los 50 municipios donde es más alto el índice de homicidio y también en los 15 municipios donde es más alto el feminicidio. En las casas de día
para personas adultas mayores. Vamos a abrir 157 de ellas, ya tenemos operando en el país más de 1,000. La idea es que las y los adultos mayores no rompan su vínculo familiar estando en un geriátrico. También se está enfocando en la cooperación con autoridades e instituciones locales a fin de llevar a cabo su tarea. Tenemos un proyecto que es los centros comunitarios DIF Pilares. Queremos tomar el ejemplo tan exitoso de la Ciudad de México de los proyectos Pilares, que son centros comunitarios donde hay educación, actividades artísticas, deportivas, se aprenden oficios. También estamos fortaleciendo mucho la atención a niñas migrantes. La vamos a fortalecer con un esquema que nos propuso el DIF de Baja California, que ya está implementado en el Chaparral, en Tijuana, que es el Círculo de Protección. El DIF también llevará a cabo la caravana Mestli en apoyo a la población infantil afectada por el huracán Otis en el puerto de Acapulco, y el cual contará con el apoyo del DIF local y la Secretaría de Educación Pública Estatal. La caravana Mestli en su tercera edición, que esperamos poder llegar a 300 escuelas del municipio de Acapulco a nivel primario y preprimario para atender el manejo de emociones. Niñas y niños están muy afectados por la experiencia del huracán y queremos poder colaborar con ellos en el manejo de emociones. Además, en el mes de abril, el DIF llevará a cabo la consulta Me Escuchas, destinada a determinar los intereses de la infancia en diferentes rubros. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y el teatro se vuelve portátil para llegar a un mayor número de espectadores. Acercar al público a las artes escénicas fue el propósito que llevó a la compañía La Valentina Teatro a crear obras portátiles que pudieran montarse en calles, escuelas, mercados o en cualquier espacio público. Por allí del 2010, con mi grupo de teatro, pues dijimos hay que retomar esta bonita tradición y muy necesaria, porque pues hay muchas personas que no están yendo al teatro. Es muy importante que pues hasta el último rincón del país se pueda ver teatro, a lo que llamamos teatro profesional. Sus montajes iniciaron con infancias en condiciones de abandono, a través de las obras La Banda del General y Toc Toc, con las que participaron en el Encuentro Nacional de Teatro hecho por niños y niñas. En algún momento, las personas que hacemos teatro para la niñez, para las niñeces, nos dimos cuenta que era muy importante hablar de cuestiones que pensábamos que eran tabús para los niños y las niñas. ¿Cómo es que vamos a abordar temas como el abuso sexual infantil? Justamente con los niños y las niñas, o para los niños y las niñas, ¿no? O la desaparición de personas. ¿Qué pasó después de que los troyanos metieron el caballo a su ciudad? Su interés por estos temas comenzó con la investigación que hizo sobre las problemáticas de la niñez, al darse cuenta que la sociedad no pone atención en las necesidades de este sector de la población. Y no es de una manera directa o amarillista que tocamos estos temas, sino pues justamente a partir de metáforas, a partir de incluso mucho movimiento o música, y pues llegamos allí donde es difícil llegar, que es al corazón de las personas. Circe Rangel es autora de las obras El Espantapájaros y El Viaje de Ulises, con las que ha recorrido gran parte de Jalisco, diferentes estados de la República y el extranjero, en un tipo de teatro portátil, con la que ha podido acercar las artes escénicas a personas de muy distintas edades y condiciones sociales. Para mí el teatro es eso, la reunión de personas que están allí para encontrar algo de las otras personas o de sí mismas, quitándose todo lo que tenemos encima para mostrar lo más profundo de nuestro ser.
Creo que ese es el teatro para mí. En el mes de mayo, la compañía viajará a la Ciudad de México para montar en el Centro Cultural del Bosque la obra El Espantapájaros, que aborda el reclutamiento forzado de niños y niñas. Noticias 22, Óscar Cortés. Volvamos la mirada al siglo pasado, al periodo entre guerras, y descubramos los ecos de Weimar que resuenan en nuestros días. Un vistazo no solo histórico, que nos permita un análisis y aprendizaje de las lecciones del pasado, es lo que Jacobo Dayan presenta en su libro República de Weimar, la muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento. Recordar que en esos años en la República de Weimar, además de lo que bien dices, ¿no? Es decir, esta crispación política, crisis económica, también se da una explosión artística brutal en todas las artes, desde, la arquitectura con el nacimiento de la Bauhaus, el expresionismo, el dadaísmo, la nueva objetividad. Son los años de la explosión del cine, de la incursión del cine, y bueno, también son los años de la transformación profunda de la música. Arnold Schoenberg, Thomas Mann, Sigmund Freud, Bertolt Brecht, Albert Einstein y Marlene Dietrich fueron parte de los personajes de ese periodo que Jacobo Dayan describe como los años de la gran evolución científica y tecnológica, y probablemente como el ejemplo del primer régimen de la modernidad, de una gran transformación social, de la liberación femenina, la revolución sexual, los años del cabaret disruptivo político en Alemania. En el libro lo que hago es un recorrido de lo histórico, lo social, lo político, pero sobre todo un análisis de cómo las piezas artísticas y también la intelectualidad y la prensa, cómo fue retratando el desmoronamiento democrático de la República de Weimar, que tiene paralelismos brutales con el día de hoy. El uso faccioso de la justicia, la preeminencia de las fuerzas militares, la presencia de grupos del crimen organizado, los asesinatos políticos, la violencia extrema, particularmente los feminicidios, son elementos de la República de Weimar. Jacobo Dayan ve paralelismos entre las circunstancias de la República de Weimar y los tiempos actuales. Desde lo social, es preocupante porque las democracias sin partidos no existen, y lo que hay desde la sociedad es un descrédito total de la clase política. Y lo vemos en buena parte de los países del mundo, no es un problema que se restrinja a México o a nuestra región. En momentos en que las democracias se encuentran en crisis, es útil voltear a ver lo ocurrido en Weimar por la cantidad y calidad o la finura de los actores que fueron relatando lo que iba ocurriendo en esos años del 18 al 33. República de Weimar, la muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento, aparece en Editorial Taurus. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y hoy nos despedimos con un recuerdo del compositor francés Léo Delibes, quien alcanza la inmortalidad el 16 de enero de 1891. Laura, un gran personaje de la escuela francesa que hizo música de cámara, música de concierto, óperas y ballets, famosísimo. Estudió canto, estudió órgano también. Su ópera L'Acmé tiene algunos pasajes bellísimos. Así que bueno, pues así lo recordamos y muy buenas noches.